Bueno, mis hermanos, pues muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio penúltimo, por cierto, de la serie. ¿Cuál es la serie? Ejemplos de fe. Ejemplos de fe, que está basado en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos entonces, mis hermanos, y bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, y no sé si hay alguien conectado, pero saludamos a todos. Vamos a comenzar dirigiéndonos a Dios en oración, por favor. Vamos a inclinar el rostro. Padre Santo, Señor, Dios de amor y Dios de bondad y de misericordia, te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor, durante este día. Gracias por darnos vida, por darnos salud, pero sobre todo, Dios, gracias por darnos tu palabra. Te agradecemos, Dios, porque esta noche nos has dado esta oportunidad de poder venir a este lugar, a nuestros hermanos que están conectados también, que les hayas dado la oportunidad de poder estar en línea para poder escuchar el mensaje, Señor, que tú nos has traído. Te rogamos que estos ejemplos de fe, Señor, nos ayuden a entender, Señor, cómo debe ser una fe verdadera, pero sobre todo que nos den y que nos sirvan como ejemplo, Señor, para ver que todas las cosas que pasamos nosotros ya las han pasado otros hombres y mujeres que te siguen, Padre. Ayúdenos a entender y a poder, Dios, captar el mensaje. Te rogamos que sea tu palabra esta noche, que me guíes, Padre, que me des palabra entendible, y a mis hermanos y a mí también, Dios, un corazón libre de distracciones, Señor, un corazón humilde para poder aprender de tu palabra, Señor, y para poder mejorar siempre con la vista puesta en el carácter de nuestro Señor Jesús. Queremos agradecerte una vez más esta oportunidad, Dios, rogándote que esta noche tú nos acompañes y pidiéndote todo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien. Buenas noches otra vez a todos. Sean bienvenidos. A los que están conectados también, hermanos, muy buenas noches. Mencionábamos, ¿no? Este es el penúltimo estudio de la serie Ejemplos de Fe. Hemos revisado ya pues por bastantes meses, más o menos unos 7 meses que llevamos de estos estudios, 6-7 meses aproximadamente, y donde basamos los estudios otra vez en Hebreos capítulo 11, que comienza haciendo una descripción del concepto de fe. Y luego este texto nos empieza a enumerar una serie de personajes de la Biblia que sirven a nosotros, y en este caso la carta a quien está dirigida sirven como ejemplo, ¿no?, de aquellos que primero que nada nos han dado pauta a entender que los hombres y mujeres de fe pues tienen ciertas tareas, tienen ciertas responsabilidades, pero también que son hombres y mujeres como ustedes y como yo, es decir, personas normales, ¿no?, que tenían defectos, sí, que tenían virtudes también, que les faltó en algún momento confiar más en Dios, sí, pero que todos tenían en común el que nunca se alejaron de Dios. A pesar de que cayeron, a pesar de que llegaron a cometer errores, todos volvieron a Dios, y esa es la diferencia entre los hombres que Dios utilizó y a los que no utilizó para sus propósitos. El día de hoy vamos a ir al capítulo 11, que es lo que estamos viendo, a los versículos, segundito, 32, y vamos a leer hasta el versículo 36. Vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto, por favor, Hebreos 11, 32 al 36, por favor, hermano. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando de los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muchas gracias, hermano. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que dice el versículo 32. Al final dice, después de Samuel dice, y de los profetas, ¿no? Y quiero que nos concentremos en el versículo 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido, ¿no? Está hablando en su conjunto de todos los que ya mencionó, pero particularmente hoy que vamos a hablar de los profetas, pues lo relacionamos mucho, ¿no? Entonces, antes de empezar, hermanos, y bueno, sabemos que hay muchos profetas, ¿no?, en la Biblia, algunos como tal denominados los profetas en los libros, y otros que no están denominados así, ¿no?, pero de igual manera lo fueron. Entonces, antes de ir al punto, digamos, de nuestro estudio de hoy, quisiera que comencemos entendiendo o preguntando, que ustedes me digan, ¿qué entendemos por profeta? Con sus propias palabras. Mensajero de Dios. Mensajero de Dios, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Es una persona utilizada por Dios para traer un mensaje. Okay. Alguien que trae mensaje de parte de Dios, ¿no? Un mensaje de parte de Dios. ¿Qué más? Intermediario entre Dios y los hombres. Un intermediario en aquel momento. Un visionario de acontecimientos por venir. Un visionario de acontecimientos por venir, ok. ¿Qué más? ¿Quiénes están conectados? Un elegido de Dios. Hermana Susi, gracias. ¿Quién más? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra profetas, yo me acuerdo cuando pues no era muy instruido, ¿no?, en la palabra de Dios, y escuchaba profeta, ¿no?, yo me imaginaba como estas personas que ven el futuro, ¿no? Decía, no, son personas que, como más o menos con la descripción que dieron, ¿no?, como que ven lo que va a pasar, pero es algo sobrenatural, ¿no? Y yo lo relacionaba con eso. La palabra profeta en las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento, en el hebreo viene de varias palabras, se han utilizado, digamos, varias palabras que en el español se han traducido todas esas por profetas. Algunas de ellas tienen que ver justamente con la visión, ¿no? Por ejemplo, en 1 Samuel 3:20, primer libro de Samuel 3:20, la palabra que se utiliza en el hebreo es vidente, ¿no? Vidente. Luego, en segundo libro de Crónicas 3:18, se utiliza varón de Dios. En otros se utiliza siervo de Dios. En algunos otros, por ejemplo en Ezequiel, que me pareció muy interesante, se utiliza atalaya, ¿no?, que es un vigía, pues, ¿no? Un vigía de una torre, el que está viendo lo que viene. Y realmente esto me pareció bien interesante cuando empecé a investigar, ¿no?, la palabra, porque nos va describiendo qué cosas hacían los profetas, ¿no?
Ahorita vamos a ver realmente que el significado es muy parecido a lo que ustedes dijeron, ¿no? Es un portavoz realmente. Si nosotros ya lo tradujéramos al español y viéramos en nuestro idioma qué es un profeta, es un portavoz. Pero hay otras cosas que no podemos olvidar. Como dice nuestra mamá Sofía, es un mensajero, ¿no? Trae un mensaje y esto implica que lo que dice no es su propia palabra. Está transmitiendo algo que ya recibió y que lo está exponiendo. Ahorita vamos a ver cuál era el público o cuál es el público al que fue enviado este mensaje. Ahora, por otro lado, también es importante notar que en mi errado concepto que tenía hace años, ¿no? De que profeta era así como que algo paranormal, pues no, un adivino, no, es algo que viene de Dios y que Dios se lo dio. Y si era, como dijo nuestro hermano Omar, alguien que veía lo que iba a venir, o sea, como alguien que veía el futuro, no era porque esas personas tenían ningún tipo de poder especial, sino que Dios era el que les estaba dando esta palabra. Vamos a ver entonces que ahora, pues si nosotros usáramos esta palabra profeta en la actualidad, que ya no se usa para nuestro lenguaje cotidiano, hoy qué palabra podríamos utilizar para describir a alguien que lleva un mensaje de otra persona. Se utiliza mucho en política, por ejemplo, ¿no? Emisario. Un emisario podría ser. Un embajador. Un embajador. Un vocero. Un vocero. ¿No? Hasta podríamos decir un representante. Se le llamaban en algún tiempo Excelsior, ¿no? Excelsior, Heraldo, demás, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que los profetas eran, al igual que los otros ejemplos de fe, eran hombres y mujeres como nosotros, con la característica que eran hombres obedientes a Dios. Y entonces Dios después los usaba como medio para que llegara el mensaje a ellos. Debemos recordar que, al pueblo, debemos de recordar que Dios, a través de la historia bíblica, ha hablado a la humanidad de diferentes maneras. Cuando Dios creó al hombre, particularmente desde Génesis hasta Génesis y Éxodo, Dios hablaba al hombre directamente, ¿no? Al que estuviera ahí le hablaba. Le habló a Adán, le habló a Caín, le habló a Noé, le habló a Abraham, ¿cierto? Directamente. Pero después, conforme pasó el tiempo y también la humanidad iba creciendo, pues era difícil hablarle a todos, ¿no? Había que comunicarle al pueblo de Dios. Y además, después vinieron entonces hombres que hablaban de parte de Dios para todo un grupo de personas, que en este caso siempre fue el pueblo. Como por ejemplo, ¿quién me puede mencionar alguno? ¿De los profetas? De los profetas o de, otra vez, si es un mensajero de Dios, puede haber muchos, ¿no? Jonás, Samuel, Isaías, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. el mismo Moisés, ¿no? Sí. Yo recuerdo, hermano, que creo que en Deuteronomio, cuando Moisés le está hablando a la generación más joven, les dice que el Señor les manda a decir que va a mandar profetas, que si se cumple las cosas que digan, es porque sí, verdaderamente los envió, y si no se cumplen es que eran falsos profetas y que tienen que terminar con... Así es. De hecho, en la parte final de Deuteronomio, dice, versículo 34:10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, ¿no? O sea que Moisés era también un profeta, porque hablaba de parte de Dios, ¿no? Entonces, estos hombres, Dios los usaba como su propia boca, ¿no? De hecho, si leemos Éxodo 4:6, estas instrucciones que estaba dando Dios a Moisés y también a Aarón, dice la escritura, Éxodo 4:16:
4:16, dije 4:6, perdón. 4:6 dice, y él hablará por ti al pueblo, él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, ¿no? El capítulo 7, versículo 1 dice algo parecido. Ahorita solo estamos viendo un poco de introducción para entender acerca del propósito, ¿no?, de los profetas. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Él hablará básicamente por ti, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir. Y es interesante cómo a veces cometemos errores cuando pensamos en los profetas, ¿no? A veces pensamos que solamente eran personas que veían el futuro, ¿no? Y otra vez, ¿no? Podemos malinterpretar eso como yo lo hacía, vuelvo a repetir, en mis inicios cuando empezaba a estudiar acerca de la palabra. Como hoy alguien que pronostica algunas cosas, ¿no? Es interesante cómo también vamos a darnos cuenta más adelante, que conforme vamos avanzando en el estudio, cómo el tiempo, era difícil el tiempo en que los profetas hablaban, porque como decía el texto que leímos ahí en Hebreos 11, ellos confiaron, pero la gran mayoría de ellos no vio estas cosas de las que hablaron, no recibieron lo prometido. Pero no solamente ellos, muy probablemente la generación que los escuchó tampoco, porque muchas profecías no se cumplieron en las épocas ni del Antiguo Testamento, y muchas ni siquiera dentro del periodo donde Jesús estuvo aquí. Hay muchas otras que eran posteriores. Entonces, vamos a empezar a entender y a ponernos en el papel del profeta. Si un hombre recibe un mensaje de parte de Dios, ¿qué necesitaría este hombre para hablarlo delante del pueblo? Que además, recordemos, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuál era el contexto del pueblo en la mayoría, ya propiamente de los libros, a los que llamamos los libros de los profetas? Que normalmente están clasificados sin orden de importancia, solamente por la extensión de los libros, como profetas mayores y menores. ¿Cuál era el contexto de todos esos libros? Pecado, pero particularmente Apartados de Dios, ¿no? idolatría, ¿no? Apartados de Dios. Hay grandes temas de los que los profetas hablan, o Dios habla a través de los profetas al pueblo, ¿no? Arrepentimiento, dejar la idolatría, incluso hay castigo, ¿no? Y todo esto nos debe ayudar a ver qué tipo de personas tuvo que escoger Dios. Porque imagínense un pueblo incrédulo que tenía que ir a hablar la palabra de Dios. ¿Qué habrán necesitado estos hombres? Mucho valor, ¿no? Valor, Conocimiento, fe, ¿qué más? Convicción, ¿no? Yo también pienso en eso, ¿no? Se arriesgaban mucho, por ejemplo, como en el caso de Jonás, Dios lo mandó a predicar su evangelio a un pueblo muy grande, pero muy corrompido y lleno de pecado. Así es. Y él sabía que iba a arriesgar su vida si iba y les hablaba de la palabra de Dios, porque era un pueblo muy idólatra muy agresivo. Sí, había ya pues el pueblo estaba totalmente corrompido, ¿no? Entonces, claro, si nos ponemos en el contexto del día de hoy, recuerdo mucho, ¿no? Estos casos donde ha habido protestas, ¿no? De ciertas pensamientos que están de moda, ¿no? Contrarios bíblicamente, que incluso pretenden, ¿no? Que los niños tengan una educación diferente, etcétera, etcétera. Pues es como si en esos casos ahí llegara un hombre a hablar de Dios, que los hay, pero ¿cuántos son? A veces es uno nada más, ¿no? Y a veces terminan golpeados los pobres hombres. Los quieren linchar, tal cual. Entonces el día de hoy no es tan diferente, porque el cristiano, desde que se declara cristiano, sufre persecución.
Los profetas no sufrieron persecución. Muchos de ellos, ¿no? Inclusive, vámonos a remontar a la historia, ¿no? El propio Moisés, Aarón, Josué, hombres que el pueblo se les vino en contra en algún momento, ¿no? Y empezaban a hablar mal de ellos, les decía, ¿y tú quién eres? Para tomar las decisiones. Entonces siempre ha habido esa resistencia. Entonces los profetas fueron hombres que confiaron en Dios, tenían convicción, fueron valientes. Nos recuerdan palabras que el mismo Dios dijo, ¿no? En muchas ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que se necesitaba para poder hablar la palabra de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los profetas particularmente hablaban siempre al pueblo de Dios, pero hablaron también a otras naciones y tenían varios tipos de mensajes. Si nosotros vamos ahora sí a los libros de los profetas, ahora sí vamos a ver qué tanto estamos familiarizados. ¿Qué profetas recordamos, hermanos? Isaías, ¿qué más? Sí, por acá tenemos a... ¿Quién? Josué. ¿Quién? Dijeron Elías, Samuel. Elías, Samuel. Ok, ¿qué más? Daniel. Hermano, ¿quién? Ricardo. Jeremías. ¿Qué más? Habacuc. ¿Qué más? Hay un montón, ¿no? Ageo, Oseas. Sí, adelante, hermano. Dice Mateo 11:11, en palabras del Señor Jesús, dice, de cierto os digo, entre los que nacieron de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero es el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista es el último profeta, como dijo el Señor, el mayor. Gracias, hermano. Hay muchos profetas, como yo decía hace ratito, en la historia bíblica, a pesar de que hay muchos, hay algunos libros que particularmente se les conoce como los libros de los profetas. Hay 5 profetas mayores y 15 que se llaman menores. Otra vez hago el comentario de aclaración que no es por un tema de importancia, ¿no? Sino por la extensión de los libros. Pero así como bien dice nuestro hermano, hay otros que vienen mencionados en la Biblia y que fueron profetas, pero que no están identificados así como libros de los profetas, ¿no? Entonces vamos a avanzar con nuestro estudio y quiero hacer la pregunta, hermanos, ¿de qué tema hablaban los profetas? Arrepentimiento. ¿Del Mesías? Ok, hablaban del Mesías algunos, otros de arrepentimiento. ¿Qué más? De obediencia. De la obediencia, ok. ¿Qué más, hermanos? Del amor. Del amor. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y para empezar con esto, quisiera que entendiéramos cuál fue el tema principal al que los profetas hicieron hincapié. Y hace rato lo mencionó nuestro hermano Roberto, que eran mensajeros de Dios. Y el mensaje principal de los profetas era, este es un mensaje de Dios. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras y vamos a sacar nuestra Biblia. Vamos a leer Amós, uno de los profetas considerado menor, otra vez por la extensión del libro. Amós capítulo 7, versículo 14. Quien lo tenga, por favor, levante su mano o comience a leerlo, por favor. Entonces respondió Amós y dijo a Amatías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, que recojo higos silvestres. El 15 también, por favor. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Gracias. El profeta aquí, en este caso Amós, se identifica él mismo, ¿no? Y dice, ¿No escucha el versículo? Amós capítulo 7, versículos 14 y 15.
Sí. Por ejemplo, si leemos Nahum, otro de los profetas que Dios envió a Nínive, y leemos el capítulo 1, empieza a hablar acerca de Dios, ¿no? Algo que estamos viendo los domingos, del carácter de Dios y los atributos de Dios. Pero a partir del versículo dice, así ha dicho Jehová, ¿no? Y en realidad si leemos todos los profetas, dice, así dice Dios, así dice Jehová de los ejércitos, así ha dicho. Siempre lo más importante y lo que nos enseñan como primero los profetas es que la palabra viene de Dios. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que ver, porque cuando leemos otra vez Hebreos, habla acerca de que todos estos tuvieron fe. Y la primero que se necesita para esto es para entender que esta palabra es de Dios, que no era palabra del hombre, y que lo que hablaban le daban la gloria a Dios. Había habido hombres en la historia bíblica que en algún punto no le dieron la gloria a Dios, en alguna cosa pequeña, ¿no? Caso de Moisés, por ejemplo, ¿no? Una cosa que parecía pues no tan relevante en ese momento, Dios lo pone como ejemplo para que los demás hombres, incluidos nosotros, siempre demos gracias a Dios y le demos la gloria a Dios por lo que pasa. Y a veces yo me quedo pensando, hermanos, con este ejemplo, sobre todo los profetas, cómo el hombre que no conoce a Dios no le da gracias a Dios por las cosas que pasan, ¿no? A veces así sean pequeñas. Oye, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, ¿y cómo va el trabajo? Pues bien, gracias a Dios, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, así como muy seguramente yo me quedo pensando, ¿no? Moisés a lo mejor ni siquiera se dio cuenta, pero era porque no estaba consciente, porque no estaba atento, ¿no? Dice la Escritura que debemos estar atentos, que debemos estar alertas. Estaba más centrado en su enfado, ¿no? Posiblemente, hermano, ¿no? Desesperado, ya. A lo mejor no tenía esa manera de concentrarse en lo importante, como ese es un buen punto, estaba molesto. Ya bien cansado de ser, porque como dice el hermano, creo que uno ser profeta es algo muy especial, ¿no? Pero creo que debe ser un trabajo muy difícil de hacer. Incluso las palabras de Moisés fueron, ¿hasta cuándo tendré que soportar este pueblo, no? Entonces, yo no había pensado, pero tiene razón. Muchas veces por la molestia, por el enojo, por dejarnos llevar por nuestras reacciones, podemos cometer errores. Y que Coré querían ser él, ¿no? Sí. O sea, querían ser, pero no entendían, no era un trabajo fácil de hacer. Así es. Hermano, chequen el sonido, no se oye bien. A ver, vamos a revisar aquí, hermanita. Ahorita aquí nuestro hermano encargado de la tecnología ahorita va a revisar. Gracias por avisarnos, hermano. Sí, Coré ahí con Moisés, que fue un opositor bien acérrimo, y Acán con Josué, que también fue otro. Ajá. Gracias. Es cierto. El punto y la parte principal que nos enseñan los profetas es cómo siempre resaltaban que el mensaje venía de Dios. Y eso es la parte principal. Pero hacían otras cosas. Otra de las cosas que los profetas hacían hincapié todo el tiempo era que anunciaban lo que el Señor iba a hacer por desobediencia. O sea, había amonestación. Y eso no podemos dejarlo pasar por alto, porque había un contexto que ya mencionamos. El pueblo, desde su liberación de Israel, fue un pueblo que continuamente se dio a la idolatría, ¿no? Vamos a leer algunas de estas amonestaciones o estos anuncios de la destrucción que iba a venir por parte de Dios, pero que no era en vano, era por culpa del pecado. Vamos a leer Oseas capítulo 1 versículo 4. Oseas 1 versículo 4. ¿Quién tiene ahí en el chat? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién está conectado? Bueno, Ricardo, la hermana Sara, la hermana Irma, la hermana Susana y la hermana Isabel. Hermana Sara, por favor, nos puede ayudar con el texto. Oseas capítulo 1 versículo 4.
Sí. Voy, permíteme, por favor. Sí. Repito el texto, Oseas capítulo 1, versículos 4. Ajá, sí, ya. Oseas 1 y 4 dice, la palabra de Dios dice así: y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Está bien? Sí, hermana, gracias. Había una consecuencia del pecado, ¿no? Y el pueblo no se daba cuenta, pero fíjense cuál era la función que Dios le daba a los profetas. Era decirles: lo que están haciendo tiene consecuencias. Yo pregunto, ¿esto no les recuerda a lo que hoy el cristiano también tiene que hacer? ¿No? Esa es la palabra de Dios, que Dios no se goza en la injusticia, ¿no? Sino todo lo contrario, busca que se haga justicia, y obviamente es la justicia de Dios. Si nosotros leemos el capítulo 4 completo, de ahí mismo de Oseas, vamos a ver todas estas advertencias, o más bien dicho, anuncios de que va a llegar la destrucción por culpa del pecado. A veces esta destrucción los profetas la anunciaban como el día del Señor. Vamos a leer Sofonías y vamos a tocar varios, o vamos a basarnos en varios libros de profetas, porque lo importante es cubrir cantidad importante, ¿no? Sofonías, capítulo 1, versículo 14 y 15. Hermano Martín, por favor. ¿Uno qué? 1, 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entembrecimiento. Gracias, hermano. Todas estas mensajes era con respecto a cosas que el pueblo ya había hecho. Ya había pecado, Dios estaba molesto. De hecho, este capítulo, las Biblias que tienen estos títulos, dice el día de la ira de Jehová. Y le estaba hablando a estos pueblos sobre lo que iba a pasar. Hoy la cosa no ha cambiado, hermanos, ¿no? Vemos también injusticia, vemos pecado, y el primer día de la semana, nuestros hermanos que preparan la prédica, dependiendo del tema que toque, pues muchas veces son amonestaciones, exhortaciones a las consecuencias que el pecado puede tener en nuestras vidas. Pero lo importante, por lo que estamos viendo esto, es que los profetas tenían que anunciar esto. Tenían que anunciarle al pueblo esto. Y eso es importante porque también sabían que lo que Dios dice se cumple, ¿no? Me hace recordar, por ejemplo, un caso, aunque un poco opuesto, el de Jonás, ¿no? Como tenía que ir a anunciar la destrucción, pero ¿cuál era el propósito de Dios en esto? El arrepentimiento. Dios buscaba el arrepentimiento, no quería que nadie cayera en su ira. Por eso hablaban acerca de esto, ¿no? Y Dios por eso amonestaba. Dios inclusive utilizó otras naciones para castigar al pueblo, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia bíblica, cuando el pueblo sale y entra a la tierra prometida, Dios bendice al pueblo, pero les hace una advertencia en Levítico. En Deuteronomio les hace una advertencia diciéndoles que si obedecen, y esto también está en los primeros capítulos de Josué, si obedecen va a haber bendiciones, les dice, pero si desobedecen habrá guerra, y Dios no va a estar con ellos y va a dejar que otras naciones pues estén subyugando al pueblo de Israel, ¿no? Cosa que otra vez, sabiendo que Dios cumple su palabra, eso pasa. Y lo hace otra vez
para cumplir su palabra cuando Dios dice que al que ama, disciplina, ¿no? Y Dios ama al pueblo y lo tenía que disciplinar. También no solamente anunciaban la destrucción, sino que instaban al arrepentimiento. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 12 al 17. Joel 2, 12 al 17. Yo lo voy a leer. Dice la escritura, Joel 2, 12 al 17. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hay una serie muy larga, muy extensa, de llamados de Dios al arrepentimiento, y hace notar la misericordia de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los hombres de Dios constantemente describían a Dios con ciertas características, entre las cuales estaba lento para la ira. Y los profetas tenían fe de ello. Por eso hablaban estas palabras, ¿no? Voy a leer otra vez el versículo 13, en la segunda parte, dice: porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Algunas otras versiones dicen grande o lleno de gracia, ¿no? Y que se duele del castigo. Esa traducción, por cierto, a mí me hace pensar mucho, ¿no? Lleno de gracia. Cuando nosotros pensamos esa palabra, gracia, sabemos que es algo que recibimos sin hacer nada, ¿no? Por merecerlo. Pero cuando la palabra describe a Dios como lleno de gracia, me hace entender, ¿no? Lo que Dios transmitía al pueblo y lo que hizo además, porque innumerables veces el pueblo, a pesar de las amonestaciones, cayó en idolatría y le dio la espalda a la ley de Dios. Pero aún así, porque es lleno de gracia, y aún así cumplió muchas de estas profecías donde decía que iba a mandar al Cordero sin mancha. Sofonías capítulo 2 versículo 3. Sofonías capítulo 2 versículo 3. Quien lo tenga, por favor, ayúdenos, apóyenos a leer. 2, versículo 3. Sí, por favor. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay un llamado, ¿no? Al arrepentimiento. Búsquenlo, dice. Buscadlo. ¿Y cómo dice la parte del final? Y quizás hallen. Dice, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Seréis guardados, o sea, van a ser apartados, ¿no? Así como Lot y su familia, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, solo los apartó a ellos, a sus hijas, a su esposa y a él. Y todos los demás perecieron.
Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Miqueas 6, acá está, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Yo lo leo, dice la escritura: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor le dio estas palabras a los profetas, que son sabias, ¿no? Que iban en contra de los necios, como lo describe David en los Salmos, ¿no? Como es el hombre necio, que dice no hay Dios y bueno, hace su voluntad. Pero una de las cosas que nos enseñan los profetas es que no nada más el Señor llamaba al arrepentimiento, sino que además era muy claro cómo hay que hacerlo, ¿no? Entregarse a Dios, ¿no? Entregarse a Dios. Aquí dice el versículo 8, dice amar misericordia. Si esto lo aplicamos a nuestras vidas en cualquier situación, nos va a dar muchas respuestas, ¿no? Y nos va a evitar muchos problemas. Los hombres de Dios ya hablaban eso. Zacarías capítulo 7, versículos 8 al 10. Un poquito más adelante, Zacarías 7, 8 al 10. ¿Quién está por ahí conectado? La hermana Susana y la hermana Isabel. Hermana Susana, por favor, si nos puedes ayudar. Y Zacarías 7, 8 al 10, por favor. Dice la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amén. Gracias, hermana. Palabras otra vez, ¿no? De instrucción para arrepentirse y además tener una vida con justicia. Otra vez, la palabra de Dios nunca ha sido ambigua, siempre ha sido muy clara. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero siempre recuerdo las palabras de un hermano que me decía, ¿no? La palabra de Dios es, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es un manual de vida, ¿no? Donde Dios nos da su ley y nos la da muy clara para que nosotros hagamos justicia y alcancemos también misericordia. Pero además los profetas no solamente hablaban acerca de las consecuencias del pecado y además hacían el llamado a arrepentimiento y a tener una vida justa, sino también hablaban acerca del futuro, ¿no? De la esperanza que había para el futuro. Vamos a leer Amós capítulo 5 versículo 15. Amós 5:15 está antes de estos libros que hemos estado viendo. Amós 5:15. ¿Quién más estaba ahí? El hermano Ricardo, la hermana Sara, la hermana Isabel. Nuestra hermana nuestra hermana Isabel estaba parada, ¿no? Nuestro hermano Ricardo. ¿Sí? Bueno. Nuestra hermana Isabel. Perdón, nuestra hermana Sara. Amós 5:15, por favor. Amós 5:15 dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y estas son profecías, ¿no? Que hablaban acerca del futuro. El remanente de José. ¿Qué nos hace pensar eso, hermanos? ¿Qué nos hace pensar cuando leemos la palabra el remanente o cuando escuchamos esa palabra? Sus descendientes, ¿no? Bueno, los descendientes.
los apartados, ¿no? Es que siempre, bueno, yo creo que cuando uno se vuelve cristiano no es nada más el acto de bautizarse y declarar que Jesús es el Hijo de Dios y arrepentirse del pecado, sino que es caminar con sus leyes, ¿no? Caminar, o sea, realmente la salvación es seguir ese camino, ¿no? Así es. Entonces, no cualquiera que se diga cristiano está siendo ese cristiano que es ese remanente, ¿no? Gracias. Así es, hermanos. Recordemos un poquito la historia, ahorita lo vemos. ¿Quién está? Hermana Sara. Hermana Sara, adelante, hermana. Sí, bueno, es un grupo de personas que permanecen fieles a Dios. Así es, hermana. Recordemos la historia, justo eso iba. Recordemos la historia de José, ¿no? Que había sido vendido y por medio de él, por medio de ese infortunio, que muchos lo pudimos ver así, él mismo se lo dijo a sus hermanos, ¿no? Ustedes hicieron mal, pero Dios usó para bendición, ¿no? Y para que no muriera el pueblo. Entonces ese remanente se refiere a esos que permanecen fieles, confiando con fe de que todas esas cosas que pueden ser negativas desde el punto de vista humano, pues Dios tiene un propósito para ello, ¿no? Y a través de José, bueno, que estuvo en Egipto, pues el pueblo se hizo enorme, ¿no? Dice la escritura que incluso ya sobrepasaban a los propios egipcios, ¿no? En tierra, pues foráneos, ¿no? Y también creo que eso fue como el plan de Dios para que no se dispersaran, hermano. Los puso en una región en donde podían permanecer como un pueblo unido y creciendo sin que se desintegraran, ¿no? Básicamente ahí fue donde se multiplicaron, en esa tierra, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Las promesas que Dios habló a través de los profetas. No solamente de lo que ya había pasado, sino hablando del futuro. Iba a haber otro remanente todavía, ¿no? También los profetas hablaron acerca del Mesías. Y bueno, de hecho, de eso hay muchísimo, ¿no? Vamos a leer algunos de los textos. Jeremías 31, 31 al 40. Jeremías 31, 31 al 40. Nuestra hermanita Ceci nos puede ayudar. Y mientras leemos esto, a ver si nuestro hermano Vicente nos puede ayudar mientras buscando Malaquías 4, 5 y 6, por favor. La palabra de Dios en Jeremías 31, 40 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más
más allá el cordel de la medida, delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Amén. Gracias, hermana. Esta es una promesa, ¿no? De un nuevo pacto. Y habla acerca de todo lo que iba a ocurrir. Que claramente es una profecía acerca de, pues, del Señor Jesucristo y del nuevo pacto que el Señor Jesucristo iba a sellar con sus hermanos. Exactamente. Entonces, claramente teníamos esa referencia. Hermano Vicente, por favor, si nos ayuda con Malaquías 4, 5 y 6, por favor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias. Y hablaba de lo que iba a suceder más adelante, ¿no? Habla acerca de los juicios que va a haber también. Los profetas también tenían, pues, consejos. Hace ratito hablábamos de cómo la Biblia es como un manual que Dios nos da, no para vivir como nosotros queremos, bueno, no que queremos porque queremos hacer la voluntad, pero no como el mundo quisiera vivir, más bien dicho, sino como la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, lo dicta. Y aquí está. Vamos a ver Ageo capítulo 1, versículo 8. Martín, por favor, si nos puedes ayudar. Ageo 1, 8. La palabra dice: Bueno, si quieres. ¿La puedo leer? Sí, adelante, hermano. Ageo 1:8. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: subid al monte y traed madera y rectificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Amén, ¿no? Habla consejos, digamos, mensajes prácticos para el pueblo. También había algunos mensajes que los profetas tenían que dar con respecto a otras naciones. Estos no los vamos a leer todos, pero si ustedes leen las historias acerca de Nínive, por ejemplo, si leen el libro de Jonás, si leemos Nahum, si leemos el libro de Abdías, por ejemplo, todos esos hablan acerca de otras naciones o lo que Dios tenía como juicio para esas naciones, o cómo Dios quería usar esas naciones. Entonces vemos que los profetas realmente tenían mensajes de parte de Dios de muchos tipos de contextos, ¿no? De muchas cosas, de muchos temas, pero lo más importante, vuelvo a mencionar, que fue lo que mencionamos al inicio, era que todos decían, y lo leyó nuestra hermanita Ceci, como decía cada rato: así ha dicho Jehová, ¿no? Así ha dicho. Esto es lo que Jehová dice. Escucha, oh pueblo, lo que dice Jehová, ¿no? Y siempre hablaban de parte de Dios estos hombres. Yo creo que si yo me pongo a pensar cuál habrá sido la vida de los profetas, ha haber sido complicado, ¿no? Porque muchas de las cosas que hablaron, imagínense, a veces no tenían ni sentido para los que escuchaban, porque hablaba de un nuevo pacto, ¿no? Y si nos ponemos a recordar la historia, en algunos casos, ¿no? El pueblo era muy orgulloso, de hecho hasta los tiempos de nuestro Señor Jesús, acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, Jacob e Isaac, ¿no?
Hasta los tiempos actuales, hermano. Bueno, hasta los tiempos actuales, exactamente. Todavía hay digamos, grupos religiosos que se ciñen a eso. Y entonces, mientras los profetas hablaban de otras cosas que iban a venir, tuvo que haber sido difícil. Yo me imagino que en muchas ocasiones las personas que escuchaban no les parecía lo que escuchaban. O les sonaba como alegorías nada más. De hecho, eso es un punto también importante que lo íbamos a tocar más adelante, es el lenguaje en el que están escritos, mucho es en sentido figurado, y además mucho está escrito en un tipo literario de poesía, que también es complejo. Si, por ejemplo, cuando vienen estas traducciones, ¿no?, ya pierden las rimas y todo eso que había en un momento, ya no lo vemos como una poesía como tal, pero mucho de eso está escrito así, inclusive desde Deuteronomio, esta poesía o poema que algunas Biblias o algunas traducciones dicen poesía o poema de Moisés, ¿no?, que era un texto que describe todo lo que Dios hizo por el pueblo, ¿no?, y todo lo que iba a hacer además. Pero hay muchas traducciones que todavía mantienen algunos símbolos que dan a entender que es una poesía, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, la vida del profeta. Y además, hay algunos profetas que hablaron un discurso, ¿no? Fueron a una situación particular, pero hay otros, por eso le llaman mayores, porque dieron discursos innumerables veces. Innumerables veces. Cuando dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11, me parece que era el versículo 32, que estos no recibieron lo prometido, imagínense que Dios les daba el mensaje y tenían que ir a hablar al pueblo y no pasaba nada, porque no eran para ese tiempo esas profecías. Y después venía Dios y les decía, ahora ve y dile esto al pueblo, y tenían que ir otra vez. Y no pasaba nada porque no era el tiempo en que se tenía que cumplir. Y después venía otra vez Dios y les daba otro mensaje. Yo creo que esos hombres necesitaban tener fe. Por eso están mencionados en la Escritura. Por eso se les menciona como ejemplos de fe. Porque realmente estos profetas, más que pronosticadores de lo que venía, hermanos, eran predicadores de la palabra de Dios. Que la palabra predicador también es muy parecida, ¿no? Es hablar un mensaje, exponer un mensaje frente a un público. Este mensaje, por supuesto, venía de Dios. Y se necesita fe. Así como se necesita también fe para que un hombre que escucha la palabra de Dios se bautice, pero que sepa, como decía nuestro hermano Roberto, que a partir de ahí apenas comienza la vida cristiana y se tiene que preparar. Y ahora lo estamos viendo en los estudios de los domingos de los varones, la responsabilidad del varón. Dios quiere varones que cumplan lo que Él pide, que no es nada más que se bauticen, sino que se preparen y que estén predicando la palabra, así como los profetas lo hicieron en su momento. Y es por eso entonces, hermanos, que los profetas vienen mencionados ahí, porque estos hombres necesitaron confiar en las promesas, no solo las que Dios les daba a ellos, para decirles, oye, ve y habla esta palabra, sino en lo que ellos mismos estaban diciendo que iba a pasar en un futuro. Bueno, pues este es el estudio del día de hoy. Ya nada más nos queda un estudio que tiene que ver con de este tema. Justo estábamos terminando de ver el tema que vamos a ver a futuro. Creo que les va a gustar, tiene que ver también con estos temas, pero bueno, ya lo vamos a anunciar pronto. ¿Hay algún comentario, hermanos, alguna duda? Algo que quieran aportar, que siempre es importante, y la palabra de Dios pues está ahí, ¿no?, para que la compartamos. Una duda, pero de fuera del aire. Está bien, hermano. A mí me llama mucho la atención el lenguaje. Ajá. El lenguaje que, o sea, ¿cómo le sonaría a esas personas? Nosotros ahorita nos familiarizamos por el Nuevo Testamento y por estos tiempos acerca de Jesucristo.
Pero, por ejemplo, en Isaías 53, todo lo que habla, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, y más herido fue por vuestras rebeliones, molido por... ¿Cómo le sonaría a ellos? ¿De quién está hablando? ¿Qué quiere ¿no? decir? ¿De quién está hablando? Porque, ¿Qué está diciendo? No lo entiendo, no lo entendía. es interesante porque ese capítulo parece que está hablando en pasado, ¿no? Pero realmente es algo que todavía no sucedía. Es futuro. Dice la palabra de Dios que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios están como su vista, su oído, su corazón no comprende esas verdades, ¿no? Es locura algunos textos. Yo creo, Dicen, hermano, a mí me anima mucho cuando escucho sobre casi todos los profetas, así como un mensajero, que nosotros somos de alguna forma también esos nuevos profetas de la actualidad, y que el Señor parece que buscaba, o quien no sepa de esto, que pues se fija en alguien que tiene cierta perfección o que es ciertamente especial, ¿no? Pero lo que puedo ver que lo único especial que tenían estos personajes es que eran imperfectos, no eran personas perfectas, ¿no? Porque no existen. Está el caso pues por decir algo, ¿no? Este profeta que recibe el mensaje y en vez de ir a Nínive, Jonás, claro, se va para otro lado, ¿no? al lado contrario, justamente eso. Y entonces dices, pues, ¿no pudo Dios haber escogido a alguien más obediente? O... Había un propósito para eso, ¿no? Entonces, pero eso pasa con nosotros. Sí. Podemos en algún momento renegar a lo mejor de nuestro cristianismo, pero Dios sabe que somos imperfectos y aún así tiene compasión de nosotros y tiene paciencia con nosotros, y Él va a hacer que la obra que empezó con nosotros se cumpla en su tiempo y de acuerdo a los planes de Dios. Eso a mí me alienta mucho saber que cada profeta tenía un defecto y tenía una debilidad, y aún así Dios lo escogía. Sí. Sí, hermana. Es que, Gracias, hermano. Pues, ¿cómo está? gracias. Independientemente de los profetas que escribieron, que son 17, dijo, ¿no? Dentro de los otros profetas, ¿podría considerarse a David como profeta? O sea, Hay algunas profecías. De hecho, en los salmos hay profecías acerca. Pero finalmente, recordemos otra vez que la palabra profeta significa mensajero, portavoz, ¿no? Así que realmente cualquier hombre que habló palabra de Dios se podría considerar como eso. Ahora, como mensajero directo de Dios, que Dios le habló y que después expresó un mensaje, la Escritura dice que acabaron, ¿no? En algún punto. Que justamente ya leímos el texto, ¿no? Hasta Juan el Bautista. Que Dios les habló y ellos obedecieron. Ahora Dios sigue hablando, pero a través de la Biblia. Y nosotros lo que hacemos es, pues, predicar la palabra. De cierta manera, somos ahora los que nosotros damos el mensaje. Por eso es importante que nosotros, pues, no nos quedemos con esto guardado en la casa, ¿no? Sino que vayamos y hablemos esta palabra. Sí. ¿Y de los profetas de fe también podría considerarse alguna profetisa? Hay mujeres que están acá en las Escrituras que cumplieron un propósito cuando no había hombres preparados o hombres que Dios pudiera utilizar para su obra. Como Débora. Ruth, por ejemplo, ahí está Ruth, ¿no? Puede ser Débora. La primera fue Miriam, etc. Finalmente, otra vez, lo que Dios buscaba era que lo que Él decía, primero que fuera conocido y segundo que se le diera la gloria a Dios. Que eso era lo que estaba. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermana. ¿Quién está? Hermano Ricardo, adelante, por favor. Sí, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano
hermano, primeramente gracias a Dios que lo utiliza como un gran instrumento. Gracias por esta clase. Hay algo que me llama la atención, sobre todo del profeta Oseas, Sí, uno de hermano. los menores, que dice Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí viene lo más importante, hermano, y conocimiento de Dios, más que los holocaustos. Así es. Porque el mismo profeta Oseas dice, en ese texto conocido, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Tu conocimiento, hermano. Sí. Fíjense, Juan el Bautista, hermano, reveló quién era Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el Así es. pecado. Y como dice en Hebreos 1:1, versículo 2, o sea, dice, a fin de cuentas, la voz de Dios se oyó por los patriarcas, por los profetas, y en este tiempo por Jesucristo. Y Jesucristo vino a revelarnos el misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? El Evangelio. ¿Para qué, hermano? Para precisamente el perdón de los pecados. Es lo que necesitamos ahorita mismo, este conocimiento, hermano. Entonces, los profetas fueron un instrumento muy valioso, que no solamente eran la voz, eran los intermediarios de Dios y el pueblo, ¿no? Sino revelaban conocimiento, hermano. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que envió a su Hijo, nos reveló el misterio, hermano, que fue el Evangelio. Y gracias a Dios somos salvos por la gracia, porque la ley nos salvaba, hermano. Entonces, sí, obviamente el Señor pedía arrepentimiento, Dios desde los tiempos antiguos, pero gracias a Dios, hermano, nos fue revelado el Evangelio. Entonces, aquí lo importante de los profetas y de Jesucristo es el conocimiento de Dios, que necesitamos toda la humanidad. Así es. Y gracias, hermano. Y de hecho, por eso Dios ha hablado a la humanidad de diferentes maneras, ¿no? Todo el propósito es que le conozcamos, que conozcamos su voluntad y que conozcamos el plan de salvación que ha tenido para nosotros. Gracias, hermano Ricardo. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿Algo que quieran aportar? Bueno, si no hay más comentarios, entonces hasta aquí dejamos la clase. Yo les agradezco a todos y sobre todo a nuestro Señor que nos ha traído su palabra. Vamos a dirigirnos a Dios, por favor. Padre amado, bendito seas Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias, Dios, porque tú has utilizado a hombres y mujeres a través de la historia bíblica, Dios, para que nosotros podamos conocer tu voluntad y los planes, Dios, que tú quieres, que tú tienes para nosotros. Dios, también te agradecemos porque a través de tu palabra nos has revelado, Dios, qué es lo que, Padre Santo, tú quieres del hombre. Y gracias, Dios, porque has puesto todos estos ejemplos en tu palabra escrita. Señor, nosotros deseamos tener esa fe que tuvieron estos hombres que tú les diste un mensaje, que lo obedecieron y que lo llevaron a otras personas. Nosotros ahora, Dios, que nos hables a través de la Biblia, también tenemos ese deseo, Dios, no solo de conocer la palabra, sino de obedecerla y también llevarla, Dios, con valentía a donde sea necesario escucharla. Es nuestro deseo, Padre, que tu palabra llegue a todos los oídos de la humanidad, por lo cual, Dios, te rogamos y te pedimos, Dios, que nos sigas teniendo en cuenta, Dios, a tu iglesia, Dios, para que sea ampliado nuestro conocimiento y que podamos llevar tu palabra de manera correcta. Dios, también danos fuerza y deseo de seguir trabajando en tu obra. Te rogamos que sigas preparando a los varones, Dios, para que puedan predicar tu palabra. También te rogamos por la preparación de los ministerios de jóvenes y de damas, para que también tu palabra llegue a todos los oídos, Dios. Te damos gracias una vez más por este momento y te rogamos, Dios, que ahora que nos vamos a despedir, tú nos lleves con bien a nuestra casa,
agradeciéndote la participación de nuestros hermanos. Bendito seas, Padre, te damos gracias y te rogamos todo esto, orando en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, mis hermanos, gracias a nuestro Señor. Tenía una duda, pero se congeló la imagen y ya no oyeron, escucharon. Sí. Yo no soy hermano.